Hola, para que lo puedan entender, hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son pequeños, son monosacáridos o disacáridos. Son como quien dice, los más pequeños de la familia. ¿Qué pasa? Que como son tan pequeños, las enzimas lo digieren muy rápido y se absorben muy rápido. Por ejemplo, tú tienes hambre, te estás muriendo, te estás desmayando, te comes un pedazo de chocolate. Al minuto tú sientes que tú te vas recuperando, ¿verdad que sí? Igual pasa con un refresco, con un jugo. Incluso en las hipoglicemias, que son una de las complicaciones que pueden presentar los pacientes que tienen alteración en el uso de los carbohidratos. Tú pones una menta debajo de la lengua del paciente o tú pasas un medicamento endovenoso y en un minuto tú notas que ya esos carbohidratos comienzan a hacer su efecto. Entonces, esos carbohidratos no son recomendables porque tienen una carga glucémica muy alta. Te pasan rápidamente todo ese azúcar a la sangre, se utilizan muy rápido y de esa misma forma tú tienes hambre muy rápido. ¿Qué pasa con los otros carbohidratos, con los complejos? Como tú mencionas, los cereales integrales, por ejemplo, la papa, la yuca, eh, el glucógeno que está en las vísceras y el que está en el músculo de las carnes, ¿verdad? Que nosotros consumimos. Estos son complejos, son moléculas que tienen, por ejemplo, 5.000 unidades. ¿Qué pasa con eso? Que el organismo va a durar mucho más tiempo en digerirlo y en absorberlo. Y por tanto, me van a aportar una energía que me va a perdurar en el tiempo. Tú comes arroz, por ejemplo, y tú puedes durar 3, 4 horas sin volver a comer. No es lo mismo que tú te tomes un refresco o que te comas un pedazo de chocolate. Entonces, esos carbohidratos complejos son en realidad los carbohidratos beneficiosos, porque no solamente me brindan energía también, sino que me brindan fibras, que me brindan vitaminas y me brindan minerales. Lo que no debemos abusar es de los carbohidratos simples, porque no nos van a brindar nada más que energía. Esos son los que nos van a hacer engordar. Entonces, miren que el nombre de esta biomolécula dice lo que tiene. Son moléculas formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Antes se decían que eran carbonos hidratados, aunque ya ese término no se utiliza mucho, pero los únicos elementos que forman los carbohidratos son estos tres: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Los más sencillos, es decir, las que tienen menos átomos de carbono y menos moléculas unidas, reciben también el nombre de glúcidos o azúcares y son solubles en agua, como por ejemplo la fructosa, como por ejemplo la glucosa, como por ejemplo la lactosa. Estas moléculas, cuando tú pones por ejemplo un poquito de azúcar en agua, que es sacarosa, tú la mueves y automáticamente se disuelve. Y también son dulces, son solubles en agua. Estas biomoléculas son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Imagínense, por ejemplo, la celulosa. ¿Qué es más abundante que los árboles? Nada. Entonces, ¿qué es más abundante que el almidón? Estas son las biomoléculas que nosotros vamos a encontrar con mayor frecuencia o en mayor proporción en la naturaleza. Y como vimos anteriormente, tienen una función importante como estructura de las membranas celulares. Fíjense que cada gramo de carbohidratos que nosotros consumamos nos va a brindar energía para 4 kilocalorías. Es decir, que un gramo de glucosa rinde 4 kilocalorías. ¿Qué es kilocaloría o qué es caloría? Es la energía que brinda cada una de estas moléculas. La fórmula general de los carbohidratos es esta: carbono CH2O entre paréntesis N. N quiere decir un número indeterminado. Si yo desarrollo esta fórmula, yo quiero decir una cantidad de carbono, una cantidad de hidrógeno que va a ser el doble de la cantidad de carbono y una cantidad N de oxígeno. Entonces, la fórmula general de ellos. Y, como ya les dije, los más sencillos son también llamados azúcares, para que si hablamos, por ejemplo, de glúcidos, de azúcares, de carbohidratos, pues entonces ustedes sepan de lo que estamos hablando. Fíjense que la energía, creo que eso lo dejamos implícito en algún momento por ahí. La energía que brindan los carbohidratos es energía de dos tipos. La energía inmediata, ¿verdad? Yo le dije, desayunamos y vamos a utilizar esa glucosa para hacer nuestras actividades. Y también energía de reserva, es decir, el exceso de carbohidratos que tú consumes y no utilizas, tú lo vas a almacenar. Por tanto, la función energética de los carbohidratos es de esas dos formas. Es energía inmediata, quiere decir energía que se va a utilizar de una vez,
y energía de almacenamiento, que es energía que se va a utilizar después cuando la célula tenga una necesidad. Ahora, los carbohidratos son de origen animal y de origen vegetal. La molécula que tiene función de almacenamiento en los animales es el glucógeno, y ya les dije que se almacena en el hígado y en el músculo. Y la que tiene función de almacenamiento en los vegetales es el almidón, específicamente en forma de unas inclusiones que se llaman amiloplastos, que están localizadas en el citoplasma de la célula. Pueden también utilizarse en la industria los carbohidratos, por ejemplo, el algodón, el lino, el rayón. Son moléculas que se obtienen a través de la celulosa, a través de la estructura vegetal, y se pueden convertir en ropa. Y también la madera y el papel lo podemos utilizar o lo podemos obtener de la celulosa. Esto ya se lo dije. Recuerden que cada gramo de carbohidrato va a brindar 4 kilocalorías. Fíjense en lo que vimos ahorita. Una molécula de un azúcar que está formada por carbono. Aquí no están representados, pero cada unión de esta es un átomo de carbono. Estas moléculas están formadas solamente por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Y fíjense que todos sus enlaces son simples, excepto el doble enlace que tiene el carbono carbonílico con el oxígeno. Estas moléculas nosotros no lo podemos encontrar en la naturaleza de forma lineal, como ocurre en este caso, o de forma cíclica, que también yo les voy a enseñar cómo se puede realizar esa ciclación de las moléculas. Fíjense que esta molécula es un derivado de aldehído, porque su carbono que tiene el grupo funcional es el carbono número 1. Entonces estamos hablando de unos aldehídos, específicamente de una aldosa, porque la IUPAC, que es la Unión de Química Pura y Aplicada, dice que la terminación para los azúcares es osa. Por eso hablamos de glucosa, de fructosa, de sacarosa, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la terminación para ello es osa. Entonces, aquí lo que quiero que vea es que está formada por carbono. Aquí cada estructurita de esta que se cruza es un átomo de carbono, formada por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Y quiero que vea que lo pueden encontrar en forma lineal y también en forma cíclica. Y quiero que identifiquen el carbono carbonílico, que es el grupo funcional que identifica los azúcares. Miren aquí. Carbonilo en el carbono número 1 dijimos que era aldehído. Carbonilo en el carbono número 2 dijimos que era cetona. Los azúcares simples lo podemos clasificar en dependencia de su grupo funcional. Si el grupo funcional está en el carbono número 1, es una aldosa, un derivado de aldehído. ¿Y por qué yo le pongo el sufijo osa? Porque la IUPAC dice que los azúcares, la terminación es osa. Todas terminan en osa. Como el grupo funcional está en el extremo, yo voy a utilizar el prefijo al de aldehído y entonces la voy a llamar aldosa. Como el grupo funcional en esta cadena está en el carbono número 2, pues entonces es un derivado de cetona. Yo voy a utilizar el prefijo cet y la voy a hacer llamar cetosa, cetosa. Aquí se podemos ver carbono, enlace simple, hidrógeno y oxígeno. Esos son los 3 elementos fundamentales que forman los carbohidratos. En algunos libros ustedes se pueden encontrar una definición de azúcares o de carbohidratos como aldehídos y cetona polihidroxilado, porque ellos son derivados de aldehído y cetona, pero son polihidroxilados porque tienen muchos grupos hidroxilos. ¿Se dan cuenta? El prefijo poli quiere decir mucho, hidroxilo quiere decir este grupo funcional que está presente en los alcoholes. De ustedes ver estas moléculas, ustedes se imaginan que son solubles o insolubles en agua. Miren, se va complicando tal vez un chin más la cosa, pero igual. En este caso, tenemos, miren, para que vean la diferencia, el grupo funcional en el carbono número 2 y en este caso está en el carbono número 1. Esta es una glucosa. La glucosa, por tanto, es una aldosa porque su grupo funcional está en el carbono número 1. Y la fructosa, que es el azúcar de las frutas, es una cetosa porque
El grupo funcional está en el carbono número 2, dicho de otra forma, en el centro de la cadena. Y fíjense que esa misma cadenas lineales yo la puedo ciclar. Explicar la ciclación de esta molécula es tal vez un poco difícil. En la parte virtual se me ha hecho difícil en otros grupos, pero yo voy a tratar de enseñársela. Fíjense, esta molécula que yo tengo aquí es la glucosa, es esta misma molécula. ¿Qué pasa? Que yo voy a realizar un enlace químico para ciclar esta molécula que va a ocurrir entre el carbono número 1, en el caso de la glucosa, porque es el carbono que tiene el grupo funcional, y el carbono número 5. Es como si yo agarrara, fíjese, este es el carbono número 1, doblara la molécula y todo esto que está en la parte derecha, yo hiciera que se ponga hacia abajo. Es como si tú tienes algo parado y entonces tú lo vas a agarrar por un extremo y lo vas a doblar para que se ponga horizontal y después lo vas a seguir doblando hasta que tú puedas cerrarlo. Entonces, fíjense que las moléculas las podemos encontrar con grupos funcionales en el centro de la cadena, con grupos funcionales en el extremo de la cadena, de forma lineales como están estas, o de forma cíclicas. Incluso esa forma cíclica puede estar en forma de silla, que casi no la utilizamos, en forma de modelos de esfera, que tampoco lo utilizamos con frecuencia, pero para que ustedes sepan la forma en la que pueden estar en la naturaleza. Las aldosas cierran de una forma y ya les dije que las cetosas cierran de otra forma porque en la unión va a ser en el carbono número 2 y en el carbono número 5 y entonces van a quedar dos carbonos afuera. Entonces, otra cosa que yo le quiero decir, fíjense que en esta molécula que yo tengo aquí, este es el carbono, el que está en violeta es el carbono funcional, este es un derivado de aldehído. Tiene el carbono número 1 con el grupo funcional. Pero ¿qué pasa? Que el carbono que sigue es un carbono especial porque tiene sus 4 valencias sustituidas con elementos totalmente distintos. Es decir, este carbono tiene una valencia sustituida con hidrógeno, tiene una valencia sustituida con el grupo carbonilo, tiene una valencia sustituida con un grupo hidroxilo y tiene una valencia sustituida con un alcohol. Este es un CH2OH. ¿Qué pasa? Que cuando un carbono cumple con esa característica, recibe un nombre especial que se llama carbono asimétrico. El prefijo A quiere decir ausencia y simétrico quiere decir igualdad. Por tanto, un carbono asimétrico es un carbono que no tiene igualdad en ninguna de las valencias que sustituye. Me voy a ir a la diapositiva anterior para que ustedes vean la diferencia. Por ejemplo, miren este carbono, este que yo tengo aquí, el número 3. Este carbono tiene una valencia sustituida con carbono de este lado y otra valencia sustituida con carbono de ese lado. Por tanto, deja automáticamente de ser un carbono desigual o un carbono asimétrico. ¿Por qué? Porque más de una valencia está sustituida con átomos de carbono. Pero cuando nosotros nos vamos a este carbono, vemos que ninguna de las valencias que sustituyen son iguales. Cuando el átomo de carbono tiene esa característica, entonces se llama carbono quiral o carbón asimétrico. Este carbón es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, los carbonos tienen dos posibilidades de ser. ¿Qué quiere decir? Este es el mismo carbono que yo tengo en esta imagen, pero aquí tengo señalados sus grupos hidroxilos. Ustedes ven que este carbono tiene una valencia sustituida con un grupo hidroxilo. Pues entonces, como todo es y diferente, yo puedo cambiar de posición este grupo hidroxilo y convertir estas moléculas en dos moléculas distintas. Dos moléculas que incluso yo no puedo superponer una sobre otra. Es como la mano izquierda y la mano derecha. Yo nunca voy a poder tener las dos manos en el que los dedos queden en las mismas direcciones, cada dedo de la mano. O sea, yo no voy a tener nunca el meñique delante del meñique, siempre cuando yo lo ponga de frente, ¿verdad? Entonces, eso se llama imagen en el espejo. Eso es como que en el espejo tú nunca te vas a ver en la misma posición que tú estás, sino que te ves de manera contraria. Los grupos hidroxilo que se unen a estos carbonos asimétricos, entonces van a determinar cómo se llaman las moléculas.
Si el grupo hidroxilo se coloca hacia la derecha, pues entonces me va a generar una molécula D. En este caso, que estamos hablando del gliceraldehído, es un D-gliceraldehído. ¿De dónde viene la palabra D? En latín, dextro quiere decir D. Por tanto, si está hacia la derecha, dextro, pues entonces le vamos a agregar el prefijo D. Si ese grupo hidroxilo de carbono asimétrico o carbono quiral está localizado hacia la izquierda, pues entonces en latín, izquierda quiere decir levógiro o levo, o lo que sea. Entonces, ese prefijo que vamos a utilizar es el prefijo L, porque esa L quiere decir izquierdo o levógiro. Por tanto, estas dos tipos de moléculas de gliceraldehído y L-gliceraldehído son distintas. ¿Por qué son distintas? Porque estos carbonos tienen grupos hidroxilos en posiciones distintas. Y esto biológicamente es importante porque las enzimas son capaces de reconocer un D-gliceraldehído y diferenciarlo de un L-gliceraldehído. Y hay enzimas que simplemente no la van a poder metabolizar, digerir o realizar algún proceso químico sobre las moléculas si no tienen sus grupos hidroxilo a la derecha o a la izquierda. Le voy a poner en esta imagen, en estas dos imágenes para que ustedes vean los carbonos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, este átomo de carbono tiene dos valencias sustituidas con hidrógeno. Automáticamente deja de ser un carbón asimétrico. Este átomo de carbono tiene dos valencias sustituidas con oxígeno. Deja de ser un carbono asimétrico. Este átomo de carbono tiene dos valencias sustituidas con carbono. Por este lado un carbono, por este lado otro carbono. Deja de ser un carbón asimétrico. Este átomo de carbono por igual, un carbono por aquí y otro por aquí. Pero fíjense que ese átomo de carbono que está en el carbono número 5, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que este átomo de carbono que está en el carbono número 5 tiene una particularidad. Tiene una valencia sustituida con hidrógeno, una valencia sustituida con carbono, una valencia sustituida con un grupo hidroxilo y una valencia sustituida con un alcohol. Aquí está detallado, pero este es CH2. Este es como quien dice esta molécula que está aquí, pero en el extremo. Por tanto, este átomo de carbono es un carbón asimétrico. Es un carbón que tiene sus cuatro valencias sustituidas con elementos distintos. Y es este quien le da el nombre a la molécula. Fíjense que aquí está hacia la derecha, ¿verdad? Fíjense cómo esto se llama D-fructosa. Fíjense que aquí en la glucosa es también el número 5, está localizado hacia la derecha y se llama D-glucosa. Pero vamos a ver más adelante que estos grupos hidroxilos pueden estar hacia la izquierda y entonces se va a llamar L-fructosa o L-glucosa en dependencia de la molécula de la que estemos hablando. Miren, aquí se la tengo la imagen. Cuando el grupo hidroxilo del carbono número 5 está hacia la derecha, me produce una molécula de la serie D. Por tanto, esta es una D-glucosa. Y cuando está localizado hacia la izquierda, entonces me produce una L-glucosa. Estas son totalmente distintas. La L-glucosa nuestro organismo prácticamente no la metaboliza. La forma más común de utilizar la glucosa en los seres humanos es la D-glucosa. Por eso el medicamento que se utiliza como un azúcar simple para subir la glicemia se llama dextrosa. Y es específicamente porque es una glucosa con un grupo hidroxilo de carbón asimétrico hacia la derecha. Otra cosa que le quiero aclarar, hay moléculas en las que hay más de un carbón asimétrico. En este caso, el carbono que nosotros vamos a tomar para identificar la serie a la que corresponde la molécula es el carbono que esté más alejado del grupo funcional. Por tanto, en este caso, el carbono número 5 es el carbón asimétrico más alejado del grupo funcional y ese es el que yo voy a tomar para identificar la serie, ya sea D o N. Miren la situación como ya ahorita le estamos hablando. Yo creo que en esta imagen es un poco más fácil. Fíjense, el carbono número 1. Este es el carbono que tiene el grupo funcional, aunque aquí está desarrollado, ¿verdad? Pero fíjense el doble enlace con el oxígeno y con el hidrógeno. Ese es el carbono en el caso de las aldosas, donde está incluida la glucosa que nosotros vamos a tomar para hacer el enlace entre el carbono número 1 y el carbono número 5, que fue el enlace que nosotros diferenciamos que tenía
4 combinaciones distintas, una con carbono, una con grupo hidroxilo, uno con hidrógeno y uno con un alcohol. Entonces, fíjense que nosotros vamos a unir el carbono número 1 con el carbono número 5 y toda esta parte va a ir hacia abajo. Es decir, yo agarro así, lo cojo por aquí, lo cojo por este extremo y este extremo lo sumo por aquí para que todo esto quede hacia abajo y todo esto quede hacia arriba. Y de esa forma, fíjense cómo la unión del carbono número 5 y el carbono número 1 me queda a través de un oxígeno. Y ese oxígeno es el oxígeno que ustedes ven en la estructura cíclica. ¿Qué otra cosa es importante? Ustedes me dirán, ¿y dónde están las otras moléculas que faltan ahí? Porque ahí falta oxígeno y falta hidrógeno. En esta reacción química de formar este enlace se libera por condensación una molécula de agua, que aquí no está, pero sí los elementos que faltan se destinaron a formar una molécula de agua. Entonces, ya yo sé que este oxígeno es el que me une el carbono número 1 con el carbono número 5. Podemos sumar 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense, carbono número 1 unido con el carbono número 5 a través de un átomo de oxígeno. Y el carbono número 6 es el que me queda fuera de la molécula. Entonces, después que ya yo tengo esto, pues entonces todo lo que está hacia la derecha, pues lo pongo hacia abajo. Y todo lo que está hacia la izquierda, pues lo pongo hacia arriba. Entonces, fíjense, mi carbono número 1, cuando yo tenía este carbono número 1, hacia dónde estaba el oxígeno y hacia dónde estaba el oxígeno del carbono o el grupo hidroxilo del carbono número 5, estaba hacia la derecha, ¿verdad? Entonces ya yo sé que este es mi carbono número 1 y que ahora este carbono número 1 se va a convertir nuevamente en un carbón, como quien dice, asimétrico, porque ahora, antes él tenía 2 valencias sustituidas con hidrógeno, pero con oxígeno, pero ahora no va a ocurrir así. Ahora este carbón se va a convertir, como quien dice, en un carbón asimétrico. Pero cuando está en la forma cíclica no se llama carbón asimétrico, sino que se llama carbón anomérico. Fíjense, porque yo les digo que ahora se convierte en un carbón asimétrico. Tiene una valencia sustituida con oxígeno, tiene una valencia sustituida con un grupo hidroxilo, tiene una valencia sustituida con hidrógeno y una con un carbono. Por tanto, ahora las 4 valencias con las que se sustituye este carbono son distintas. Por eso él se convierte en un carbón anomérico, que es lo mismo que un carbón asimétrico en la forma cíclica. Es decir, en la forma lineal se llama asimétrica y en la forma cíclica se llama anomérica. Entonces, ya después vamos a ir al carbono número 2. Miren el carbono número 2 que tiene un grupo hidroxilo hacia la derecha, pues lo coloco hacia abajo. Miren el carbono número 3 que tiene un grupo hidroxilo hacia la izquierda, pues lo coloco hacia arriba. Miren el carbono número 4 que tiene un grupo hidroxilo hacia la derecha, lo coloco hacia abajo. El carbono número 5 ya yo sé que hubo una transformación con él y que el grupo hidroxilo se destinó a formar este enlace, ¿verdad? Salió un hidrógeno para formar agua y el oxígeno se quedó uniendo y el carbono número 6 lo tengo en la parte de afuera de la estructura. Todo lo que estaba hacia la izquierda, ahora yo lo tengo hacia arriba. Miren el grupo hidroxilo, los iones de hidrógeno y todo lo que estaba hacia la derecha, ahora lo tengo hacia abajo. Mira aquí, de nuevo se lo puse. Este es el carbono por donde va a iniciar la ciclación, el carbono número 1. Después va a seguir carbono número 2. Todo lo que está hacia la derecha va hacia abajo y todo lo que va hacia la izquierda va hacia arriba. Fíjense que ahorita yo les dije que este carbón anomérico podía tener, este carbón asimétrico, que así se llama en la forma lineal, podía tener un grupo hidroxilo hacia la derecha. Si este grupo hidroxilo está hacia la derecha, pues entonces se coloca hacia abajo. Pero si este grupo hidroxilo está hacia la izquierda, pues entonces se colocará hacia arriba. Aquí no está hacia arriba, pero se puede colocar hacia arriba. Y estas dos moléculas, pues entonces van a tener nombre distinto. Cuando el grupo hidroxilo de carbón anomérico está a la derecha y se coloca hacia abajo, me genera un anómero alfa. Pero cuando el grupo hidroxilo esté hacia la izquierda y se coloque hacia arriba, me va a generar un anómero beta. El error está aquí porque este grupo hidroxilo debe estar hacia arriba para que me genere un anómero beta. Tengo que arreglar
esa parte. A ver si lo encuentro para enseñárselo. No, no la tengo. Le tengo que arreglar esa imagen para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. Si el grupo hidroxilo de carbón anomérico está a la derecha, va hacia abajo y me genera un anómero alfa. Si el grupo hidroxilo está hacia la izquierda, pues entonces va hacia arriba. Y si aparece el grupo hidroxilo hacia arriba, pues entonces me genera un anómero beta. Esto es importante porque los diferentes enlaces glucosídicos que me van a permitir formar disacáridos y polisacáridos van a tener características o nombres distintos en dependencia de la posición de este grupo hidroxilo. Pero yo eso se lo voy a explicar más adelante. Entonces, no los voy a abarrotar de información. Yo se las voy a dejar esta clase hasta aquí.